906, en fin, el anexo correspondiente, que quedaría ahí como letra muerta, inaplicable, porque han dejado de ser considerados estratégicos por el Estado mexicano, el sector petrolero y el sector de distribución para servicio público de energía eléctrica. Puede borrarse, puede quedarse ahí, es inaplicable. Creo que nadie propondría hacer la modificación, pero que todos estarían conscientes que esa cláusula ha dejado de tener aplicabilidad. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Maestro Jorge Calderón, hay preguntas que se relacionan y las estamos condensando, ¿sí? Dice, ¿es posible la renegociación del Tratado de Libre Comercio, dado que prohíbe cláusulas regulatorias? Y que si la transición energética adecuada, sin tener las necesidades de establecer contratos de interconexión, así como la renta de energía CFE por parte particulares mismos, a los que se les ha concedido los derechos de vender sus excedentes, ¿cómo se podría lograr esta transición energética adecuada? Tiene la palabra maestro Calderón. Gracias, senador. En términos formales, es viable la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como de otros instrumentos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea o los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. En términos reales, las cosas son mucho más complejas. Ya hace unos cuantos minutos, el embajador Jorge Eduardo Navarrete alude a la conveniencia de la renegociación en temas tan sensibles como el sector agropecuario, donde claramente ha habido un impacto extremadamente desfavorable para el interés de México, pero las dificultades que esto conlleva en cuanto a otros sectores que pudieran verse afectados en el interés nacional. Yo estoy convencido y sigo situándome en esa perspectiva del optimismo histórico que aprendí de mi maestro, el maestro Fernando Carmona, en el sentido de que si bien vivimos tiempos complejos de orientaciones en el gobierno federal favorables a las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, un cambio en la correlación de fuerzas en los próximos tiempos en el Poder Legislativo y en la Presidencia de la República podría crear las condiciones para la renegociación en condiciones favorables para México. De hecho, ha habido, y esto lo quiero decir solo en dos palabras, a partir del año 2000 en mayor grado, una renegociación regresiva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el marco de acuerdos que no han sido sometidos a la ratificación del Senado de la República, que son los acuerdos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que establece, entre otras cosas, esos acuerdos no ratificados por el Senado, la mayor apertura al sector privado, del sector energético del país, y que a partir del gobierno de Felipe Calderón, la publicidad de los acuerdos intergubernamentales desapareció, pero que existe evidencia que continúa esta dinámica. Joe Biden, el vicepresidente estadounidense, ha hecho alusión a esa continua necesidad de profundizar y renegociar ese tratado, pero en condiciones que supuestamente sean favorables para los intereses estratégicos de los Estados Unidos de América. Yo creo que hay que situarnos en la otra perspectiva, viable, pero de una gran complejidad histórica, que es una renegociación positiva. Hace apenas unos años parecía imposible que países como Bolivia, Ecuador, Argentina o Brasil pudieran cambiar las reglas de inserción de estas naciones en el sistema económico internacional, y las han cambiado, y de manera positiva y con resultados muy favorables para su interés nacional, pero esto depende de cambios en la relación de fuerzas internacionales. No estaría en condiciones en este momento de vincular, por razones de tiempo, cómo una política energética nacionalista, integrada, soberana, podría contribuir
a la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Estoy convencido que es viable, técnicamente y financieramente viable, pero esto ya rebasaría las condiciones de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A la diputada Loretta, ¿qué es lo que se debe reformar para crear una apertura a la explotación energética? Si materialmente hemos sido capaces de explotar los recursos energéticos, ¿qué es lo que ha impedido que lo hagamos correctamente? Entonces, ¿qué reformar para crear una apertura a la explotación energética? Pregunta. Bien, felicito la pregunta, un cuestionamiento que yo misma me he hecho. No sé si recuerden en los medios la noticia en una cadena televisiva, en un noticiero, de precisamente un acuerdo que se firmó por Hillary Clinton y por Patricia Espinosa, y que no celebró el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Ese acuerdo era un acuerdo en virtud del cual precisamente estaba cediendo entre comillas, los recursos más importantes del país, las dos en materia de hidrocarburos, los que se encuentran en el Golfo de México, gas natural, que se encuentran en la plataforma continental del país y que somos limítrofes con Estados Unidos de Norteamérica, pero la mayor proporción en esta subdivisión pertenece al Estado mexicano. Lo que quiero decir con la celebración de este acuerdo, de hecho, ya se vienen celebrando, lo que mencionó el embajador Navarrete, se vienen celebrando contratos y acuerdos contrarios a la Constitución. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué la insistencia de llevar a cabo una reforma constitucional? Y la única explicación que encuentro, porque de hecho ya vienen haciendo todo lo que quieren hacer, es precisamente, y esto lo traigo a colación de una anécdota reciente, con relación a hice una visita con los integrantes de la Comisión de Migración para ver la reforma migratoria en Estados Unidos, y nos entrevistamos con varios senadores, tanto republicanos como demócratas, como algunos representantes, y a su servidora los dijeron en dos ocasiones, dos de ellos me dijeron: ya nos van a entregar el petróleo. Así me lo dijeron, ya nos van a entregar el petróleo. No sé, es un acuerdo, no sé si ustedes traigan a su mente el presidente Enrique Peña Nieto, antes de la elección, había ofrecido ya esta reforma constitucional y precisamente esta apertura y esta tranquilidad. La única explicación, tranquilidad para los norteamericanos, no para nosotros, obviamente. Entonces, la única explicación es porque tienen, de hecho, con los contratos que celebran y con ese acuerdo que celebraron bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, que señalo y que en la glosa del informe del presidente, de ambos, el de Calderón Hinojosa y el de Enrique Peña Nieto, lo señalé, los actos que están realizando, uno por haber celebrado ese acuerdo internacional, es tratado materialmente, aunque no lo sea formalmente, porque debió celebrarlo Felipe Calderón Hinojosa, porque es facultad y deber del presidente de la República celebrar cualquier tratado internacional. Es contrario a la Constitución, al 89, fracción décima, mas sin embargo, internacionalmente tiene efectos jurídicos. Entonces, no se puede en su momento denunciar, pero tiene efectos jurídicos y es válido. Ese acto, el de Felipe Calderón y el actual, del actual presidente de la República, de mantener en vigor ese tratado, constituyen o tipifican, se pudieran tipificar el delito de traición a la patria.
sin la menor duda. Es como si estuviéramos vendiendo parte del territorio nacional, como lo perdimos con Santana, cediendo el territorio nacional. Entonces, a la respuesta, ¿por qué lo están haciendo? Porque se lo exigen los inversionistas norteamericanos para tener más tranquilidad y seguridad, y porque atinadamente piensan reformar la Constitución no es un proceso sencillo y nos da más garantías. Únicamente es eso, o sea, tienen temor de que haya un cambio en los próximos gobiernos y que se den por terminados los contratos, los acuerdos, que se denuncien y que no puedan seguir teniendo los privilegios que están recibiendo de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, diputada Loret. Embajador Jorge Eduardo Navarrete, una pregunta. ¿Por qué es muy elevado el costo de la extracción del petróleo en Pemex? Así, textualmente. Hasta recientemente ese era una especie de secreto de Estado. Pemex trabaja en campos petrolíferos de muy diversa naturaleza y maneja una gama muy amplia de costos de extracción por barril según el campo de que se trate. Es una información que no corresponde normalmente a la información pública y comprobable del organismo. Pero si se piensa en un rango de entre 8, 10 y 25, 35 dólares en función del tipo de campo de que se trate, creo que se está dentro del rango correcto. Sin duda habrá personas mucho más capacitadas que yo para responder con precisión esta pregunta. Gracias, señor embajador. Según nos dijo hace algunos en un foro previo, el director de Pemex Exploración y Producción, que estaba alrededor en promedio de 16 dólares ya el costo total del barril, dependiendo la región, pero promedio. Hay un comentario, dice: en lo personal agradezco toda la información dada a cada uno de ustedes, pues debido a una mala información que se tiene, nos lleva a cometer errores. Es un buen comentario. Y antes de cerrar y agradecerle a cada uno de nuestros ponentes su participación, no sé si usted tiene alguna conclusión, maestra, por favor. Me gustaría aprovechar la riqueza de esta mesa, en donde tenemos expertos, pues, académicos y en derecho, en economía, en derecho y en relaciones internacionales, para exponer también ante ustedes una idea que, si no ajusta exactamente al tema de esta mesa, sí creo que es de interés, y es por qué cosa aquí, y hago la propuesta en el Senado de la República, no hemos establecido o no se establece un Consejo Nacional de Planeación Económica y Social que observara y regulara los llamados artículos económicos de la Constitución 25, 26, 27 y 28, en donde cabría muy bien las preguntas y los temas que se han estado realizando en el Senado sobre un sector de vital importancia para la República, para la vida diaria de los mexicanos, como es el energético. Dejo pues la idea de este Consejo Nacional, que creo que nos hace mucha falta para estar evaluando en su conjunto los llamados artículos económicos de la Constitución 25, 26, 27, 28, para no nombrar otros. Muchas gracias por darme esta oportunidad, señor senador. Profesora, como siempre, un privilegio contar con
con usted en la mesa y con sus opiniones y observaciones. Bueno, pero para concluir, nada más que quede así los flachazos muy claros. Yo creo que la clave en esta reforma energética, como bien se ha dicho, aquí han hecho lo que han querido, han pasado por encima de la Constitución. Por lo menos tenemos ahí el documento donde se prohíbe, pero pues aquí no le han hecho caso, han querido, ya lo dijo la diputada, hecho lo que han querido, ya la mitad de la producción de energía eléctrica es privada. De hecho hay estados, como el ejemplo de Tabasco, cuando se inundó, tenían las presas arriba de agua para no generar electricidad y poderles estar comprando a los privados, o sea, privilegiar la producción privada, y de repente pues llovió más de la cuenta, lo agarraron con las presas arriba y eso hizo que abrieran las presas y se inundara toda la planicie tabasqueña. O sea, el negocio, ahí el detalle. ¿Cuáles son los flashes importantes del Tratado de Libre Comercio? Ya se dijo aquí en la mesa. Uno, recordemos que se firma el 14 de diciembre del 93, entra en vigor el 1 de enero del 94, al mismo tiempo que la guerra zapatista. Así lo recibimos en México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Segundo, busquen, revisen, a los que nos están viendo en la televisión, a ustedes público presente, lean capítulo 6, 11, 15, ahí está la clave. Nos dicen rápidamente, 1, las áreas estratégicas se tienen que ir abriendo paulatinamente, pero se deben de abrir. Ya lo dicen desde que se firmó. Segundo, se ha recalcado, para que quede claro, si hay alguna controversia con las empresas extranjeras, estos monstruos internacionales, pues vayan ustedes a ver, mexicanos, vayan a quejarse a Washington, allá a los tribunales, porque pues así lo dice el tratado. Vayan a hacer su controversia a Washington, al extranjero, a los tribunales internacionales. Y lo más grave, si ya se abrió un área estratégica, nunca, jamás, nunca más se podrá cerrar. Imagínense, yo se lo digo a estos legisladores que andan pensando en apoyar este asunto, ¿sí? Me recuerdo una lona que la vi ahí en una marcha con Andrés Manuel y decía, hay héroes, hay mexicanos que dieron su vida por darnos patria. Ahora hay políticos que dan la patria para tener mejor vida. Y eso no se debe de permitir. Hay que comunicar y estar conscientes de lo que estamos haciendo. Porque pues esta es una generación, aquí habemos 2, 3. ¿Y qué pasa con las generaciones que vienen, los que van a estar en el año 2050, en el 2080, ¿qué les vamos a decir? Que ya vendimos la patria, porque miren, las áreas estratégicas que nos van a quedar va a ser el correo de 1860, el telégrafo, son las áreas importantísimas, las estratégicas para el país. Y la energía eléctrica ya no es importante. El petróleo ya no es importante, los hidrocarburos, la gasolina, los aceites. Entonces sí es importante el correo, que está a punto de desaparecer con esto del internet y los satélites. Eso sí lo estamos cuidando. Y obviamente la energía nuclear, que con Laguna Azul apenas es el 5% de la producción de energía que tenemos con la Laguna Azul, Laguna Verde, perdón, es que todo pinta azul. Bueno, pues ese es el tema. Entonces recuerden ustedes, para concluir, le agradezco muchísimo a los ponentes su espléndida charla, a la profesora, a todos y cada uno de ustedes, para que nos ayuden a transmitir estas circunstancias que estamos viviendo tan dramáticas en México
Les agradezco y recuerden que la patria se defiende, la patria no se vende. Muchas gracias, y mi querido Pablo Gómez, que está aquí con nosotros, estamos en tiempo, así que muchas gracias, un placer. Muchas gracias.